Segundo bloque de Ciudadanos se revela, está con nosotros Claudia Gauto, presidenta del Parque del Conocimiento. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por venir, Claudia. Gracias. Arrancamos con algo fácil. Estuvo hace poco la Feria Forestal, Sí. Hay numerosos eventos vinculados a la educación, el cine. ¿Cómo viene funcionando y cuáles son las prioridades en este periodo del Parque del Conocimiento? Digo, se generan muchos atractivos permanentemente. ¿Esa es la idea, ese es el objetivo? Sí, por supuesto, por supuesto. La sociedad del conocimiento, tanto en su ley de creación como en sus estatutos, establece que justamente el centro de ese espacio y de ese lugar es la realización de actividades científicas, artísticas y culturales, priorizando el acceso libre y gratuito. Venimos trabajando, creo yo que bien, estoy hace 6 meses al frente del parque. Básicamente hemos podido en un año de crisis que a nadie escapa, ¿no? La realidad del país y de la provincia, hemos podido mantener nuestra cartelera de espectáculos, podemos mantener las producciones propias de los elencos. Bueno, a la vez, digamos, de tener producción propia, lo que el parque es sede, como vos decías, de numerosos eventos, ¿no? Nosotros tenemos, digo yo, como una doble vía. Por un lado tenemos nuestra propia producción a través de cine, coro, orquesta, ballet, ¿no? Sí. Ballet folclórico, ballet clásico, late y patrimonio regional. Y por el otro lado somos sede de numerosos eventos, lo cual también tiene una logística importante, y realmente el parque no para. Realmente el parque no para porque termina un evento y arranca otro, y tenemos días. Yo veía la semana pasada, no recuerdo si fue viernes, que tuvimos el café científico, ¿no? Que estábamos muy contentos porque por primera vez lo pudimos hacer en el parque. Y esa noche a la vez estaba en el Sala Perón el café científico, en el Teatro de Prosa había una obra de teatro, en el Teatro Lírico había una función de la orquesta y estaba el cine, ¿no? Todo, o sea, y nadie, y todos con su propio espacio, sin molestarse, en lo que creo que habla de también un diseño arquitectónico muy pensado del parque para este tipo de actividades. ¿Cómo, te voy a llevar un poco a la cuestión más política actual, cómo ves el país y la provincia? Bueno, creo que Misiones es una isla en lo que está pasando en el país. La verdad que creo que Macri no está haciendo nada diferente de lo que muchos sabíamos que iba a hacer. O sea, en esto siempre digo que creo que hay una absoluta coherencia en lo que él hace, porque está haciendo lo que siempre supimos o los que algunos veíamos que iba a hacer. También hay otros que están muy desilusionados porque votaron otra cosa, ¿no? Bueno, habrá que preguntarles. Yo no lo voté, así que yo hablo, digamos, desde quien no lo votó porque sabía que eran estas las cosas que iban a pasar. Y cuando digo, bueno, Misiones es una isla, de alguna manera, si vos mirás por caso los índices de desempleo a nivel nacional y el índice de desempleo último de la provincia, vemos que en algún punto estamos un poquito mejor que el resto. A mí la verdad que la política económica, desde la génesis, digamos, de Cambiemos, a mí no me gusta, no me parece, no comparto. Yo no creo que el ajuste y la bicicleta financiera sean el camino para que un país se desarrolle y produzca. Veremos qué pasa ahora con estas nuevas medidas, pero definitivamente lo que no me gusta es que estemos endeudados de una manera que además en Misiones esa política de endeudamiento contradice absolutamente lo que son los principios fundantes del Frente Renovador de la Concordia. Desde el año 2003 que la renovación está en el gobierno de la provincia, no se ha tomado un solo peso de deuda. Es más, nos hemos dedicado progresiva, disciplinada y periódicamente a pagar la deuda que nos dejó Ramón Puerta. De hecho, hace poco el gobernador, hace poco más de un mes, pudo firmar casi un último convenio de refinanciación de lo que nos estaba quedando, de una deuda que además era con el gobierno nacional. Así que creo que estas diferencias son muy claras entre las políticas nacionales y las políticas provinciales. ¿Qué veo en Misiones? Un gobierno comprometido, funcionarios todos, entre los que me incluyo,
que estamos siendo muy responsables al momento de administrar recursos, muy austeros al momento de hacerlo, porque así lo marca el gobernador de la provincia, y creo que lo que buscamos de manera permanente es esto de estar al lado de la gente, viendo, resolviendo, haciendo, y en el caso de los renovadores, digo yo, ¿no?, con un plus. Nosotros ya pasamos la crisis del 2001 siendo gobierno, ¿no? Sí. En el año 2000, 2001, que no sé si llegamos a ese nivel de crisis ahora, ojalá que no, pero pasamos una situación social compleja. Entonces, transitamos eso, creo que sabemos cuáles son los sectores que hay que atender, a dónde hay que mandar el presupuesto, a dónde hay que destinar los recursos, a dónde hay que recortar, y bueno, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Claudia, se está dando algo por ahí curioso en cierto punto, y que es que la mayoría de los funcionarios del gabinete, y digo porque creo que tuvimos a la mayoría en los últimos meses en el programa, ministros, algunos intendentes, prácticamente todos fueron muy duros con el gobierno nacional, muy parecido a lo que vos pensás también. Pero a Pasalacqua no se le escucha prácticamente ninguna crítica, la explicación de él ya la dio varias veces o se escucha. ¿Vos tenés algún otro análisis sobre por qué Pasalacqua no y el resto sí lo critica? La verdad que no sé, lo que sí creo es que Hugo Pasalacqua es el gobernador adecuado para este momento, ¿no? Creo que en esto también se nota la visión estratégica de la conducción del Frente Renovador de la Concordia, de cuando pusimos las fichas y cuando todos nos encolumnamos atrás de la candidatura de Hugo Pasalacqua. De alguna manera este era un escenario que siempre era previsible, los candidatos eran dos y bueno, más allá que acompañamos a Scioli, siempre está, la democracia es eso, ¿no? La democracia es eso y la renovación siempre ha respetado a rajatabla el voto popular, siempre, cuando nos gustó y cuando no nos gustó también. Entonces, creo lo que sí que Hugo es la persona justa para este momento por la templanza, por la ecuanimidad que tiene, y creo que él en su rol institucional de representante de todos los misioneros tiene que tener esta conducta, porque no soy yo la que me siento con Mauricio Macri a negociar seguramente cuestiones para la provincia, es Hugo Pasalacqua. Entonces me parece que Hugo Pasalacqua no puede tener un discurso ni siquiera remotamente similar al que algunos tenemos, más allá de que él también, como buen renovador que es, tiene sus convicciones, tiene sus ideas, tiene su política, ¿no?, que es la que todos ejecutamos y que dista en mucho de lo que ocurre en el gobierno nacional. Entonces, creo que solo los hechos dan fe a las palabras. Entonces, creo que nuestra política y nuestras acciones marcan nuestra diferencia con el gobierno nacional, más allá de los discursos. Claudia, vos fuiste ministra de Trabajo. Sí. Por intuición, vamos a hacer futurología. ¿Vos creés que este gobierno va a querer avanzar con una reforma laboral? Sí, sí, porque es absolutamente funcional a una, digamos, a un debilitamiento de la clase obrera. O sea, necesariamente para poder seguir el ajuste y para poder seguir la bicicleta financiera, pongámosle ese nombre, tenés que flexibilizar, tenés que destruir la actividad sindical, tenés que destruir los sindicatos, destruir, a ver, no quiero ser tan dura, sí, porque hay que horadar las bases populares, sí, y en la Argentina bases populares, más allá de las críticas que podamos hacer en muchos casos a las conducciones de los gremios, pero son actores importantes, y creo que sí, que pueden querer avanzar con una reducción de derechos que realmente son fundantes en la sociedad argentina, ¿no? Ojalá que no ocurra, pero aparte no es solamente, a ver, el no comprometerse con la política laboral o con la política del trabajo, no hace falta ir tan a fondo como con una legislación laboral. Ya han degradado al Ministerio de Trabajo, sí, han degradado al Ministerio de Trabajo. Cuando la provincia de Misiones, vos recién decías que yo fui ministra de Trabajo, bueno, en el año 2007, justamente cuando se crea el Ministerio de Trabajo, Carlos Rovira, antes de dejar el gobierno, deja el decreto, ¿no? Sí. Y después me designan a mí como ministro de Trabajo. El mayor concepto ideológico era de jerarquizar el ámbito del trabajo, que es lo que seguimos haciendo. Entonces, nosotros para jerarquizar creamos un ministerio,
entendemos muy claramente qué significa bajarle el rango. No es solamente Claro. un raviol o no es solamente un cargo. Sí. Hay una decisión ideológica muy profunda y a la vez también, si vos tenés en cuenta que en este momento hay medidas, como se dice, contracíclicas para la protección del empleo mínimas, hay muy poco seguro de desempleo, hay muy poco repro, los tariferos cada vez tienen menos subsidio interzafra, o sea, menos en el sentido que es cada vez más difícil acceder a ese tipo de medidas contracíclicas. Creo que está muy claro cuál es el rumbo político y no hace falta ir tan lejos, ¿no? Como en una reforma laboral, la política que se está llevando adelante creo que va para ese lado. Dos cosas mencionaste recién, que la renovación atravesó la crisis del 2001 y más o menos sabe cómo amacarse, por decirlo de alguna manera. Ponele, frente a como esta dicen los situación. chicos. Y que Pasalacqua era el gobernador adecuado para esta situación. En este periodo, y sé que fuiste ministra 2 veces, diputada, ahora estás en el Parque del Conocimiento, una, creo, de las funcionarias con más experiencia dentro de la renovación actualmente. ¿Qué evolución notaste en la renovación? ¿Qué cambio fue teniendo para ir siempre adecuándose a las situaciones? Primero la crisis salir de la crisis en el 2003, despegarse de la crisis, el kirchnerismo, ahora cambiemos a nivel nacional, el desendeudamiento. Creo que hay, a ver, nunca lo pensé, pero creo que son dos ejes, ¿no? El primero, que tiene que ver con una clarísima conducción política, que es fundamental al momento de administrar una provincia y que creo que no hay ningún espacio político en Misiones que hoy pueda, que hoy pueda mostrar una conducción política que tiene nombre y apellido, que se llama Carlos Rovira, para una construcción como es el Frente Renovador de la Concordia, ¿no? Y con todas las ventajas que esto tiene, ¿no? La conducción política es fundamental porque hace que vos, y ahí voy a lo segundo, el segundo eje me parece a mí, no pierdas el norte. La renovación nace para atender y priorizar las necesidades, las demandas y las políticas públicas para el pueblo de la provincia de Misiones. Cuando vos tenés el eje, el norte y el centro en ese tipo de políticas para el pueblo de la provincia de Misiones, sin pensar en contiendas nacionales, sin pensar en proyectos personales, es muy difícil que uno equivoque el rumbo. Siempre se puede equivocar, por supuesto, somos humanos y somos políticos, así que eso puede pasar, pero me parece que esos son los dos ejes, ¿no? Una clara atención al pueblo misionero y una clara conducción política, que hace además, y ahí le cierro el adjetivo, que yo creo que el Frente Renovador de la Concordia en Misiones también significa previsibilidad para la gente, ¿no? Creo que saben quiénes somos, saben de qué se trata, saben cuáles son nuestras políticas, nos conocen, nos vemos, y bueno, por ese lado viene, ¿no? Me parece. ¿Y no tiene un punto débil eso de que en el 2003 ustedes eran la renovación, pero hoy ya no son más la renovación? Hoy viene Cambiemos y dice nosotros somos la renovación. Ustedes están hace 12 años en el gobierno. Hace más, más de 12 15, años. Sí, 15, sí, bueno, creo que eso amerita un análisis por ahí más de algún politólogo, pero sí, seguramente, como todo... Ustedes hoy son lo viejo de la política en la provincia. No, de ninguna manera. No, porque aparte me parece que, y eso es también lo que venimos, digamos, trabajando mucho, ¿no? Que la cuestión de la edad o la cuestión de esto de ser viejo o nuevo, no tiene que ver ni con la edad ni con los años, tiene que ver con las ideas y tiene que ver con la impronta que vos le das a tu trabajo en la gestión y en la política. Entonces, cuando hablamos y sumamos y trabajamos afortunadamente con los jóvenes que traen ideas, que traen energía, que traen el famoso refresh, yo no le puse el nombre, no sé quién se lo puso, yo no fui. Y los periodistas. el periodismo, ustedes, siempre ustedes. Así que me parece que eso es lo que a uno, lo que como movimiento político te retroalimenta, vuelvo a lo mismo, te marca la agenda porque los jóvenes tienen otras necesidades, te muestran otras cosas y sobre todo te enseñan otra manera de trabajar que es de lo que nosotros nos nutrimos, ¿no? Bueno, también hay una cosa que es verdad, es una actualización política y doctrinaria en cierta manera. Sí. Es decir, actualizarse con los métodos. Podemos hablar de actualizar los métodos manteniendo las ideas. Ahí me gustaría. Perfecto. Está bien. Para terminar, por mi lado,
la última pregunta. Definime a Mauricio Macri. El presidente de la República Argentina. ¿Solo así, seco? Punto y aparte. Bueno. Bueno. Claudia, te agradecemos mucho que hayas venido. Ay, la qué primera lindo. vez al Ciudadano se Revela. Bueno, se lo muchísimas presento, gracias. para el Mirá qué despacho bueno. del Parque del Por Conocimiento. supuesto, vamos a poner ahí. Muchísimas gracias por la invitación. No, Las gracias. puertas abiertas para cuando necesites. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, nos vamos con el segmento Economía en Zapatillas de Leo Salone. Hoy es jodámonos ahora para disfrutar después. Hola, soy Leo Anzalone y esto es Economía en Zapatillas. Hoy vamos a hablar de un discurso que instala el gobierno y que se volvió a reflotar con esto de compensar a las energéticas por la devaluación que ellos mismos llevaron a cabo. Este discurso de hagamos un esfuerzo ahora que después más adelante vamos a estar mejor. La última dictadura vino a romper con un montón de acuerdos políticos, económicos, sociales, culturales. En materia económica, a partir de 1976 se empezó a instalar un discurso neoliberal muy fuerte y que muchos repiten como si fuera una verdad absoluta. ¿Qué tiene que ver con esto de hagamos un esfuerzo ahora para ver los frutos en el futuro? Se escucha mucho últimamente, otra vez, esto de que, por ejemplo, primero hay que crecer y después redistribuir. El gobierno, desde que asumió en diciembre del 2015, sostiene este discurso con todas sus políticas públicas de ajuste. Ahora, la semana pasada, cuando se conoció de que cada uno de nosotros, con nuestro pago todos los meses, íbamos a tener que compensar a las energéticas por la devaluación que el mismo gobierno llevó adelante, volvió a surgir esta idea de paguemos entre todos la luz y la energía, que de acá a un tiempo, cuando podamos exportar, vamos a estar mejor. Pero ¿esto es realmente así? Si bien es cierto que había políticas liberales antes de la dictadura, a partir del 76 esto se exacerba mucho más y, como te decía recién, empieza a ser repetido como una verdad absoluta. La síntesis es invertir, lluvia de dólares como dijo el gobierno, para crecer y después redistribuir. Pero si nosotros analizamos lo que pasó desde, como te decía recién, desde el 1976 que inicia la dictadura hasta entrado los 2000, todos los gobiernos llevaron en mayor o en menor medida políticas neoliberales. Este paradigma de invertir para crecer y redistribuir nunca dio resultado. Si tomamos datos oficiales del Ministerio de Economía, del INDEC y del Banco Central, vemos cómo en promedio, por ejemplo, el PBI per cápita, o sea, cuánto dinero disponemos cada uno de nosotros, desde el 76 hasta el 2000 bajó. La inversión privada también bajó. El crecimiento también bajó. En los 90, por ejemplo, fue realmente dramático como también cayó el empleo en Argentina. Lo cierto es que más allá de lo que diga el gobierno, de que hay que hacer un esfuerzo ahora, que el año que viene vamos a crecer y eso se va a redistribuir, los datos dicen que en Argentina eso no es así. El gobierno no hace gala de tener bonitos discursos y mucho menos de entender o interpretar la historia. O por ahí, no le importa que la mitad de los argentinos no la pasen nada bien y hacen política para un pequeño grupo que son los que se vienen beneficiando durante los últimos años. Como siempre te digo, podés buscarme en las redes sociales como Leo Anzalone para plantear estos temas u otros y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¿Ya probaste el turrón de la finca? Es rico y saludable, fuente de calcio y omega 3. Y lo más importante, es misionero. Turrón de la finca. Compralo en los negocios más importantes de la ciudad. Teléfono 03754 506590.